control, descubrimiento y manejo de una hemorragia. El doctor Ávila la encamina más hacia la hemorragia posparto por razones obvias, es la más importante en el sentido de la presentación, se les presenta mucho más un código rojo en una hemorragia posparto que en otras patologías. Sin embargo, me interesa que quede claro que el código rojo se debe activar siempre que haya una hemorragia en una paciente embarazada. Entonces, si la paciente sangra por un ectópico, si la paciente sangra por una mola, si sangra por un aborto, si sangra por un abrupcio, por una placenta previa, o esta que vamos a hablar hoy, que se llama hemorragia posparto, todas ellas son indicativos para marcar o para activar el código rojo. Dando ese preámbulo, entonces vamos a hablar pues de la profilaxis para evitar la hemorragia posparto. ¿Alguna inquietud que tengan o algo para poder iniciar así ya en forma? Parece que no. Entonces voy a iniciar. Importante entonces que vamos a ver cuáles serán las medidas que puedan ayudarnos a prevenir no tanto, sino a coger a tiempo cualquier sangrado en el momento del parto. Entonces, el reconocimiento de los factores de riesgo son la primera situación. No se cansa uno de decir que obviamente la historia clínica será el primer punto en donde nosotros empezamos a hacer prevención. Entonces, el reconocimiento de esos factores de riesgo, ahorita los vamos a evaluar. Hospitalización de las pacientes con factores de riesgo y más que hospitalización, pues tener una reserva de sangre o por lo menos de líquidos lo suficientes como para poder manejar una situación de riesgo. Y el manejo activo del alumbramiento, que de pronto ya se ha hablado un poco cuando se atendió el parto o cuando hemos hablado de otros momentos del trabajo de parto, pero aquí el manejo activo del parto significa reducir el tiempo en el que está sangrando la paciente y podemos disminuir el volumen del útero para que se contraiga. La otra es el acceso venoso en el trabajo de parto. No sé si ustedes han leído acerca de los trabajos de parto, digamos, de la amabilidad en el trabajo de parto, se llama parto humanizado, y se refiere a eso, entre muchas cosas, por ejemplo, algunas personas demasiado cuadriculadas en ese parto humanizado, no tener un acceso venoso, que para lo cual, cuando ahorita vemos que eso puede llevar a la muerte, pues para la mayoría de ginecólogos y obstetras va a ser algo un poco difícil de manejar. Entonces, lo que uno puede hacer en esos partos que quieren tener la mínima invasión es dejarle un catéter sin dejarle líquidos endovenosos colocados, pero con la intención primordial que sea ese catéter con la intención de prevenir cualquier proceso anormal durante el trabajo de parto. Y la otra, pues ya dijimos, la disponibilidad de componentes sanguíneos. Entonces, es de rigurosidad que en las instituciones de tercer nivel haya siempre sangre para esos códigos rojos. Casi que uno empieza turno y necesita saber que todo está bajo control. Obviamente eso no es lo que pasa en las otras entidades nivel 2, 1 o centros de salud, pero aún así, muchas de las cosas que ustedes harían en ese momento de la atención del parto necesitarían menos posibilidades de la sangre, porque cuando hablemos de tiempos, la sangre se pasa no en el primer momento, se pasa después. Así que, aun cuando uno debería tener disponibilidad de componentes sanguíneos, lo que sí es cierto es que en cualquier parto, en cualquier lugar donde se encuentren, pueden presentar una hemorragia postparto. Entonces, ¿cómo hacemos una de esas tantas prevenciones que se llama el alumbramiento activo? Entonces, existen dos guías, si ustedes leen las guías para poder manejar ese alumbramiento, es básicamente oxitocina. ¿Cómo la coloco? Esas son las dos posibilidades, las dos maneras que
que resalta la literatura. Entonces, en pacientes que no tienen una vena canalizada, la posibilidad es colocarla de forma intramuscular. La intramuscular es en cualquier músculo. Obviamente, como la paciente está en la posición de litotomía, el músculo más grande podría ser la pierna, pero pudiera colocarse en la nalga o podría colocarse en el brazo. Usualmente uno la coloca en la pierna. Entonces, lo importante es la utilización de la oxitocina. La vía de administración es, en unos grupos terapéuticos hablan que la oxitocina intramuscular para que se vaya pasando el medicamento de forma lenta, como es en el músculo, y en los otros grupos, que son la mayoría, los manejan de forma endovenosa, rápida, precisamente con la intención de que el efecto sea rápido de contracción uterina. ¿Cuándo se aplica esa oxitocina? Una vez salga el hombro anterior. Entonces, el manejo activo del alumbramiento es antes inclusive que salga la placenta, una vez sale el hombro del bebé, uno va a colocar la oxitocina. Donde la coloca, la puede colocar intramuscular o la puede colocar en la vena que ya tiene cogida. Si uno ya tiene un acceso y la paciente ya está dolorida, uno quiere evitarle la mayor cantidad de dolores. Entonces, si tiene una vena canalizada, lo más probable es que uno lo vaya a utilizar en ese momento por vía endovenosa. Si no hay oxitocina por alguna razón, entonces se puede utilizar Metergin, que también se utiliza intramuscular, o misoprostol, que tiene muchos efectos secundarios, pero pues si no tienen más, ahora es muy raro que uno tenga misoprostol y no tenga oxitocina, pero digamos que la dejamos ahí como una opción posible en caso de que no haya. No está de más decir que a veces un código rojo no es solamente en una sola paciente. Todas las pacientes que estén en trabajo de parto teóricamente pudieran hacerlo. Entonces puede ser que toque emplear esto porque se acabaron los medicamentos, pero no es lo más común. Lo usual es que la oxitocina sea el medicamento de elección. Hace unos años hubo un desabastecimiento de oxitocina y pues imagínense el susto en la que andábamos. Pero digamos que hace mucho tiempo no pasa eso. La otra forma de evitar que sangre la paciente es traccionando controladamente el cordón. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen, hay una mano arriba en la parte suprapúbica que sostiene el útero para que no se vaya a invertir. Entonces, es muy importante que si hagamos esta tracción controlada del cordón con la intención de que salga rápido la placenta. Pero si ustedes no han visto todavía los signos de desprendimiento, que ya lo conocen bien, no pueden hacer todavía esa tracción. Entonces, sale el hombro anterior, ponen la ampolla de oxitocina y si hay algún signo de desprendimiento que ustedes ya lo conocen, entonces sí pueden hacer la tracción controlada. Entonces, la intención de esa tracción controlada es que ustedes puedan poner la mano arriba para evitar la inversión y que la placenta salga lo antes posible para que el útero se contraiga y así reducir la cantidad del sangrado postparto. ¿Ahí vamos bien? ¿En todo? Sí, doctora. Lo otro es tener cuidado entonces creo que eso lo vemos en el parto, pero cuando estamos atendiendo el parto es que coloquen las pinzas muy cerquita al periné y van traccionando con la intención de que no se les rompa el cordón. Entonces, la intención es que salga la placenta, pero que salga completa. Entonces, si ustedes dejan un espacio muy grande entre el periné y la pinza, lo que puede pasar es que el cordón se rompa y no hicimos nada. Además, hacemos que tenga más posibilidades de sangrar. Entonces, importante la tracción solamente cuando ya tengan signos de desprendimiento placentario. Bueno, ¿qué más les tengo que decir ahí? Bueno, yo creo que ahí está entendido ese pedacito. Otra manera de ayudar a que se disminuya la cantidad de sangrado en el momento del parto es el masaje uterino. Pero el masaje uterino depende cómo lo hagamos, estará mejor o peor el tratamiento. Entonces, que es importante que no hagan el masaje en el fondo uterino por muchas razones. Una, que puede hacer el útero que se puede salir o también puede evitar la contracción. Entonces, lo más importante es que usted
cuando toca el fondo uterino es para verificar que sí está contraído el útero, no para empujarlo para que pueda haber inversión. Y nuevamente, una vez que ustedes ven que el útero está generalmente a nivel del ombligo, ahí uno podría hacer el masaje. El masaje debe hacerse de lado, usualmente con la intención de dejar la mayor cantidad de, digamos que la tensión se encuentre de la mejor manera, pues para poder mejorar mejor ese masaje. Entonces, con esas varias cosas, como preámbulos de manejo preventivo de esa hemorragia postparto, nosotros tenemos que tener algunos cuidados. Importantísimo que ustedes tengan por lo menos una vena y tener el catéter listo en caso de que la paciente requiera un acceso venoso diferente. Importante que los que más usamos son 16, 14, no tanto 20. Aquí dice 20, pero normalmente es 14 y 16. Y pues que tenemos que estar tomando los signos vitales permanentemente. Lo otro es verificar, perdón que me adelanté un poquito. Lo otro es verificar las cuatro T's que son causantes de este código rojo. Entonces, vamos a ir definiendo cosas. Entonces, el código rojo no es una enfermedad, no es un diagnóstico, no aparece en ninguna parte como un diagnóstico, aparece como un protocolo secuencial que hace uno para evitar los sangrados en el embarazo y en el puerperio inmediato. Ese código rojo, ¿quién lo activa? Lo activa el que ve la paciente y evalúa el sangrado. La evaluación de sangrado inicialmente va a ser subjetiva, porque una vez que ustedes ven la paciente con alteraciones del sensorio o con el sangrado evidente visto saliendo por vagina, pues ustedes o quien vea, que puede ser la enfermera, puede ser el médico. Yo molesto mucho que puede ser hasta la aseadora que está en sala de partos, pero en general estas personas también son personas que pueden ayudarnos a determinar una paciente que está mal. Lo que hacemos normalmente es dejarla en el posparto 2 horas después, vigilándola permanentemente. ¿Qué vigilamos? Pues los signos vitales y pues el sangrado. Entonces, durante el código rojo, las mnemotecnias son las 4 T's, que en esas T's vamos a hablar de diferentes opciones. Las opciones son la paciente que tenga alteraciones del tono, que es la mayoría, se presenta en la mayor parte, el 70% de incidencia son cosas de atonía y por eso se habló más del masaje, de la placenta, del controlado del cordón, porque eso hace que se disminuya la posibilidad de esta atonía uterina. Las otras que no son tan infrecuentes, lo que pasa es que como más es la atonía, pues el otro porcentaje pareciera menor, pero es muy frecuente que haya laceraciones, que haya hematomas, que haya inversión uterina. Entonces, ese está en la T de trauma, que es importante que como nosotros ya no hacemos episiotomía de rutina, entonces el trauma podría pasar en este punto. Este trauma podría ser la episiotomía o la ruptura de ese periné en el paso del bebé. O sea que también podemos prevenir si hacemos protección del periné cuando nace el bebé, que no haya una laceración mayor. Respecto a la T de tejido, se refiere a cuando se quedan restos placentarios o cuando la placenta se queda muy pegada, que se llama el acretismo. No sé si se acuerdan, entonces acretismo es acretismo solo, el que está solamente en la decidua, íncreta que está en el músculo y pércreta que supera la serosa. Entonces, dependiendo de en dónde esté ese acretismo, pudiera ser una de esas T's que puedan causar sangrado. Y la cuarta T se refiere a las trombinas, a la trombina, que quiere decir coagulopatías, que más o menos son el 1%, coagulopatías que uno pudiera conocer en la historia clínica o que, digamos que secundariamente a un embarazo, como por ejemplo una preeclampsia o un abrupcio, ellas por sí mismas producen unas alteraciones de coagulopatía. Entonces, no siempre la T de trombina es el von Willebrand, sino que a veces el problema es que tenga una paciente una enfermedad concomitante en el embarazo que la ponga en riesgo. Entonces, importante, ¿qué es el código rojo? ¿Cuándo se activa? ¿Cómo se previene? Y ahora vamos a ver los factores de riesgo. Entonces, ante un sangrado, lo primero que hay que hacer es
activar el código rojo. ¿Por qué lo activa uno? Porque si lo activa, también hay un tiempo en el que uno nos está diciendo en qué vamos. Y ese tiempo es valioso porque según ese tiempo vamos a poder salvar o remitir u operar, dependiendo cómo se esté comportando el manejo de la paciente y la paciente en sí misma. Entonces, lo primero al activar el código rojo es evaluar el estado de shock. Si ustedes van viendo ahí, van viendo que hay niveles de shock dependiendo de varios ítems. Entonces, el ítem del sensorio, si recuerdan, nosotros habíamos hablado que una mujer se adapta demasiado al embarazo para sangrar, que a veces las pacientes tienen unos cambios importantes en sus signos vitales y la paciente pareciera que no le estuviera pasando nada. Es razón por lo que el sensorio puede estar normal y ha perdido entre 500 y 1000 mililitros de sangre. La perfusión en ese grado compensado puede ser normal y el pulso puede estar entre 60 y 90. ¿Qué es importante ahí que va cambiando? Pues la presión arterial sistólica y pues estamos hablando entonces que un parto o una cesárea normal, una de esas que no tiene ninguna complicación, se podría estar diciendo que ya tenemos un shock compensado. ¿Por qué? Porque yo ya les había dicho que un parto normal más o menos sangra entre 500 y un poquito más y una cesárea entre 500 y 1000. Así que nosotros vamos a estar hablando de una paciente que está casi en shock cuando está en un parto o una cesárea sin ninguna dificultad. Cuando ha perdido entre 1000 y 1500 mililitros la paciente, entonces puede tener ya alteraciones del sensorio. Entonces, esa agitación es una paciente que está incómoda, pero que contesta, sabe su nombre, sabe el nombre del bebé, pero igualmente está inquieta. Esa misma agitación es muy parecida a la del paciente que está un poquito antes de la convulsión en una preeclampsia. Entonces, para que estén muy pendientes, si ustedes lo acompañaron en el trabajo de parto, sabrán conocer a la señora cuando se está saliendo de su normalidad del sensorio. La perfusión, entonces va a haber una paciente pálida y fría, esa paciente es la que las demás personas, las enfermeras y demás, ya están viendo que algo está ocurriendo. El pulso está entre 91 y 100 y la presión sistólica está entre 80 y 90. Entonces hablamos que es un grado leve y muy probablemente vamos a tener que transfundir. Entonces, pues vamos haciendo las alarmas de rigor. En el shock moderado, entonces vamos a tener una paciente francamente agitada, es una paciente que difícilmente me va a entender todos los procesos en los que tenemos que empezarla a involucrar y pues va a tener, además de los primeros síntomas, hay una paciente con sudoración. El pulso es entre 101 y 120, la presión arterial de 70 a 79 y estamos hablando de moderado. Los seres humanos no se comportan iguales todo el tiempo. Entonces, si ustedes tienen una paciente con un pulso entre 91 y 100, pero tiene una presión arterial entre 70 y 79, ustedes deben coger el punto en donde esté más grave, pues para que así la acción también sea mucho más preventiva. Entonces, cuando se presenten situaciones en donde ustedes no tienen exactamente todos los parámetros de uno o de otro, cojan el parámetro más grave. Entonces, más grave podría ser uno severo, entonces una paciente que está letárgica o inconsciente. Esas pacientes, muchas pacientes nos llegan así, son las pacientes que están remitidas porque llegan en una emergencia sin reanimación. Entonces, además de la palidez y de la sudoración, también tiene una alteración del llenado capilar. El pulso está mayor de 120 y la tensión arterial menor de 70. Estamos hablando de una paciente que ha perdido más o menos el 35% de su volemia, o sea, más o menos 2000 mililitros. Una vez que nosotros decidimos cuál es el grado de shock que tiene la paciente, con ese grado de shock, vamos a empezar el tratamiento. Esperamos que en el transcurso del manejo de esa paciente, pues vaya empezando a mejorar, pero eso no quiere decir que le vamos a cambiar el nivel del shock. Vamos a seguir con ese estado de shock en el sentido de la evaluación y el control. Lo que sí vamos a medir son las mejorías de ese shock que ya habíamos establecido. Como les habíamos dicho, la atonía uterina pues es el factor principal que tenemos que evaluar. Entonces, por eso la oxitocina va a ser la mano derecha nuestra para el manejo de esa atonía.
Y pues esto, ay, caramba, disculpe. Bueno, entonces atonía es la pérdida o falla del útero para contraerse espontáneamente después de un parto. Pero recuerden que parto no solamente es parto vaginal, sino también puede ser cesárea. Entonces, después de un parto, sea por vía vaginal o vía cesárea, puede haber una atonía uterina. Es importante que ustedes van a ver que hay un útero que está flácido y usualmente a nivel umbilical. Esto también pasa cuando ya lo que habíamos hablado antes en el abrupcio, un útero que está atónico, pero no va a contraer porque está infiltrado. Este, pues es un útero que no está infiltrado, entonces esperamos que con todo lo que hagamos vaya a contraer ese útero. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que nosotros tenemos que estar pendientes desde que ingresa la paciente o inclusive en el control prenatal? Porque es que uno tiene que saber a dónde dirige la paciente para que atienda su parto si nosotros vemos que tiene unos factores de riesgo importantes. Entonces, factores que estén asociados a sobredistensión uterina, el polidramnios, el embarazo múltiple y un bebé macrosómico. Usualmente estos pacientes, pues ya uno supondría que se le deben mandar a nivel 3 para atención, pero no está de más que ustedes estén pendientes de estos factores de riesgo. Durante ya el trabajo de parto, entonces si la paciente tenía un embarazo prolongado y le indujeron el parto, por la gran cantidad de oxitocina que se utiliza, pues son pacientes que tienen posibilidades de hacer una atonía uterina. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues una paciente que no le deberíamos dar más de 2 días de inducción. Entonces, no se deberían hacer más de 2 días de inducción. Un expulsivo prolongado nos debe preparar para situaciones difíciles. Un parto precipitado es tan grave como un parto prolongado. ¿Por qué? Porque hace todas las situaciones demasiado rápidas que hace que no haya suficiente oxitocina para contraer el útero, además de las cosas que le pasan al bebé por pasar tan rápido por el canal del parto. Y las dosis altas de oxitocina que se van relacionando en las inducciones del parto. Lo otro es la remoción manual de la placenta. Entonces, cuando le han dicho a uno que en sus partos anteriores la placenta tocó quitarla bajo anestesia o fue difícil retirar, puede ser factor de riesgo para un nuevo acretismo. Entonces, en la historia clínica vamos a estar muy pendientes de esos signos para poder evitar riesgo, para evitar complicaciones. Respecto a relajantes uterinos, entonces se habla que la anestesia, como los halogenados, y pueden causar relajación del útero. Entonces ya casi nadie usa alotano para un procedimiento de emergencia, pero pues a veces no hay más cosas que utilizar en algunos lugares. Entonces saber que tenemos que tener la oxitocina para controlarlo. Y el sulfato de magnesio, que ya sabemos que es un relajante muscular también, pues entonces también será una paciente que tenga una preeclampsia, puede ser factible que pueda tener por 2 test, por atonía y también por trombina, una alteración de sangrado en el parto. Factores intrínsecos de la atención del parto. Entonces, si hay una hemorragia postparto previa, nosotros tenemos que tener prevención para el siguiente parto. Una paciente que haya tenido una abrupcio, una placenta previa, las pacientes obesas, porque ya dijimos que la obesidad también puede generar diabetes gestacional y macrosomía, y las señoras que tengan más de 35 años y sean multíparas. La multiparidad hace que tengan más posibilidades de atonía uterina porque tienen menos posibilidades de contracción porque ese músculo ya está un poco deteriorado. Entonces, ahí les estoy mostrando cómo se debe hacer la compresión uterina bimanual. Si se dan cuenta, la mano no está dentro de la cavidad uterina, sino fuera. En realidad, uno la debe colocar en el fondo de saco posterior, como tratando de hacer como un sanduchito entre la mano que está suprapúbica y la mano que está intravaginal, pero no dentro del útero. Entonces, cuando uno hace revisión uterina para sacar resto, no sé qué, sí lo hace intrauterina. Pero cuando uno está aquí haciendo compresión para que se contraiga el útero, entonces lo que uno hace es eso, el puño en el vía vaginal haciendo fuerza sobre el fondo uterino y en la parte superior la mano que está en el abdomen tratando de hacer presión. No es solamente presión, hay que hacer como si fuera un masaje cardíaco.
con la intención de que el útero empiece a controlarse. Bueno, importante entonces que nosotros no usamos otra cosa que no sean cristaloides. El hemacel y todas esas cosas no se utilizan en esta situación porque el manejo de calcio y demás hace que no sean una buena opción para manejo de estas pacientes con eh, eh, anemia, hemorragia, posparto. Entonces, Doctora, cristaloides. Dime. espera, una pregunta. Esa compresión uterina se debe realizar después de realizar masaje o se puede preferir antes o... Entonces, vamos en como, digamos, como en orden. En orden es, hacemos todas las medidas preventivas, que fue lo que hicimos al comienzo. Pero si aún así, de todos modos, se presenta la principal, que es la atonía, entonces nosotros no tenemos, solo con el masaje uterino no es suficiente. Ese es más o menos como para que empiece a controlarse la contracción, se empiece a producir, pero no va a ser si es atonía, si es hipotonía, de pronto el masaje es suficiente. Pero si es una atonía uterina, quiere decir que el útero no se contrae ni un poquito, necesariamente tenemos que hacer este, que es como un masaje cardíaco. Y es importante que utilicen la mano y las dos manos para que hagan presión sobre el fondo uterino. Ustedes van a sentir perfectamente que no hay contracción, porque cuando ustedes atienden el parto con contracción, ven exactamente el globo uterino que se forma una vez que sale la placenta. Entonces, de cierta manera, además del sangrado, que es lo que lo asusta a uno mucho, también los va a asustar que el útero no se contrae. Entonces, cuando ustedes, eso pasan en segunditos, que pasan del masaje al diagnóstico y al masaje uterino. Y mientras están haciendo el masaje uterino, van utilizando las cosas que nos pueden ayudar a que se contraiga el útero. Entonces ya le habíamos puesto la dosis de prevención, que es la que dijimos que podía ser intramuscular o endovenosa, que yo la prefiero endovenosa. Pero si ya hicimos el diagnóstico de la atonía uterina, entonces vamos a hacer una solución de oxitocina para pasarlo con bomba, para que esté pasando esa oxitocina de una manera lo más importante, lo más continuo mientras yo hago el masaje. Como el sangrado es tan importante, ya dijimos que 1000 o más, entonces con lo que vamos a reponer la paciente va a ser con cristaloides. Entonces, lejos de ustedes en el carro de código rojo, cualquier otra cosa que no sea cristaloides, ningún expansor. ¿Entendido? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, continúo. Me parece no, doctora. Sí, yo igual dejo un espaciecito a ver por si las moscas. Entonces, vamos en orden, cristaloides, oxitocina. Una vez que nosotros estamos instaurando la oxitocina, debemos dejar pasar un tiempo prudencial en cuanto estamos haciendo el masaje. Pero si en 1 o 2 minutos no está cogiendo fuerza el útero, entonces nosotros tenemos que pasarnos a Metergin. El Metergin es importante tener en cuenta que obviamente suponemos que si una paciente está con sangrado abundante, la tensión va a estar baja. Pero como en la maternidad todo puede pasar, puede suceder que la paciente tenga una preeclampsia severa y la tensión esté alta y la paciente esté sangrando. En ese caso, el Metergin no es la mejor opción porque el Metergin va a hacer que se suba la tensión arterial. Entonces, quizás pasamos a otras posibilidades para manejo de este sangrado. Entonces, en general se puede usar, pero con la precaución de estar tomando la tensión. Si hablamos de la tensión arterial, antes de que se me olvide, la oxitocina baja la tensión. Entonces, importantísimo que ustedes estén permanentemente monitorizándole la tensión a los pacientes. Lo que pasa es que como la oxitocina contrae el útero y una vez se contraiga el útero, yo voy a mejorar los síntomas de shock. Por eso es que utilizamos la oxitocina, nada más que por eso. Pero es importante que tengan cuidado con los signos vitales todo el tiempo que estén aplicando el medicamento. Respecto al misoprostol, que está colocado ahí en las diapositivas como que se colocan 800 o 1000 microgramos por vía intrarrectal,
hay bastantes controversias al respecto porque es que el código rojo va a ir avanzando y va cambiando y vuelven y meten y vuelven y sacan cosas para uso, y el misoprostol es de esas que entran y salen cada vez que hay una actualización. Entonces, el misoprostol inicialmente se empezó a utilizar vía vaginal, pero es obvio que con sangrado se sale. Siguiente aplicación, lo aplicaron de vía rectal. ¿Qué pasa con la vía rectal? Pues igual es difícil porque la paciente está pujando, uno está haciendo masaje y demás. Y siguiente aplicación, sublingual. De todas las maneras que la coloquen, es probable que pueda causar síntomas como fiebre o alteraciones importantes que hacen que uno no sea el medicamento mejor, porque además, como es un medicamento que es para dilución gástrica, pues a veces no es tan cómoda por vía sublingual porque aparece como espuma terrible, la paciente no sabe si está eh, bien, porque como está agitada, entonces uno le cuesta trabajo ver, eso es como un Alka-Seltzer ahí en la boca. Entonces es importante que el misoprostol esté como en reserva, no es el primero que vamos a utilizar, solo en caso de emergencia, y usualmente uno utiliza más la vía sublingual que la vía intrarrectal o vaginal. ¿Cuándo vamos a transfundir? Seguro cuando si hacemos diagnóstico inicial de shock moderado, tengan que pedir la sangre. Pero si yo puedo manejar la paciente en los primeros momentos en que se presenta el shock leve, es quizás que yo la saque de eso sin que necesite transfusión. Si nos toca transfundir, como les había contado, nosotros debemos tener un stock de código rojo, no solamente de los medicamentos y demás, sino también de la sangre. Entonces, lo ideal, digamos que para todas las personas que estén ahí con código rojo, debemos tener sangre O negativo. O positivo se coloca solamente si es una situación de emergencia, pero el dador universal para esta situación de código rojo es O negativo. Y pues tener un paquete de shock de transfusión masiva cuando hay un shock severo. ¿Cómo es un paquete de transfusión masiva? 4 unidades de glóbulos rojos, preferiblemente O negativo, con 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de plasma. Esta figura significa que nosotros tenemos todo que hacer en la primera hora. Casi que, si les digo más, en 20 minutos. Lo que uno haga en 20 minutos, sobre todo les estoy dirigiendo esto a médico general que está teniendo un parto, los primeros 20 minutos es lo que va a marcar la diferencia entre complicarse el paciente o no. Entonces, el código rojo trabaja siempre con tiempos. Entonces, además de ver estas cosas que nosotros habíamos hablado de tono, que es el más frecuente, pues también tenemos que revisar otras situaciones en las que nos podamos ver comprometidas, como el trauma, que ya les dije cómo era, el tejido, si hay que hacer revisión uterina, o de trombina, pues ya estamos con el paquete de transfusión, seguramente yendo corrigiendo. Nosotros tenemos un afiche en casi todas las salas de partos, en el hospital lo van a ver, en la primavera lo van a ver, en la meta lo van a ver, deberían encontrarse en todas partes y además si no lo tienen cuando ustedes hagan su rural, tengan en su sala de partos esta guía. Y no solamente en sala de partos sirve, sino también sirve en el piso, porque en piso también puede pasar que la señora esté después de cesárea o de parto y presente un sangrado que haga que se active un código rojo. Entonces, un código rojo se puede activar en sala de partos, se puede activar en salas de cirugía, realmente en el momento de la cesárea. También puede presentarse en recuperación después de la cesárea o inclusive en el piso. Entonces, en piso de hospitalización. Entonces, para que tengan esto muy en cuenta, porque ese es el flujograma que uno utiliza, pero básicamente es lo que ya les había presentado. Les voy a pasar otra que tal vez no están aquí en estas diapositivas. Así que no se me vayan, dicen muchas gracias, pero no se me vayan. Con la intención de decirles otras situaciones en las que también tenemos que evaluar, porque no está ahí en las diapositivas. Se refiere a cosas que podemos hacer cuando estamos ante un parto normal o cuando estamos ante un parto por cesárea.
Entonces, cuando estamos ante un parto normal, la alternativa para control de esa atonía uterina o esa hipotonía uterina que ustedes pueden hacer sí o sí es el balón de Bacri, si es que lo tienen el de Bacri, o el balón que se hace con un condón, que en muchas partes está fácil. Ustedes saben que un condón más o menos puede llenarse con 500 mililitros. Así que ustedes con una sonda de Foley le colocan el condón ahí, lo amarran con una seda y eso le ponen los 500 de líquidos que les estoy diciendo y con eso mantienen el sangrado controlado hasta que ustedes puedan llegar a un sitio donde tengan sangre o donde tengan más ayuda para poder manejar el control del sangrado. Y si estamos en cirugía en cesárea, entonces existen unas cirugías, unas suturas que se llaman Belinch, por ejemplo, que es como si como si estuvieran amarrando un tamal, más o menos, pero con sutura, con la intención de hacer una contracción del útero, como hacerlo más pequeñito. Esas suturas son unas suturas que son Cadwood. Algunas personas las hacen con Vicryl, pero la mayoría las hacen con Cadwood, con la intención de que una vez el útero se contraiga, esa sutura se va a romper o se va a degradar y ya no va a pasar, no tenemos que volver a entrar a quitar nada. Existen otros controles vasculares un poco más de avanzada. Eso pasa usualmente, por ejemplo, en pacientes con acretismo placentario o placentas previas, que son las ligaduras de arterias uterinas o de las arterias hipogástricas. Esas obviamente son cosas más grandes, para ginecólogo o para cirujano o para los dos, pero se hacen después de que falla todo lo que ustedes han hecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esas primeras 20 minutos se va a definir si uno requiere una situación aguda como esta. Y también por donde existe la radiología intervencionista, uno puede hacer embolía de algunas arterias con la intención de controlar el sangrado. Si se dan cuenta, pues sería mucho más fácil sacar el útero. Pero digamos, en la idea de ser conservadores, que una mujer pueda tener más hijos o que tal que era el primer hijo, entonces que pueda tener el segundo, es muy importante ser uno muy conservador. Entonces, todo lo que uno hace es evitando una histerectomía. Si ya todas esas situaciones en las que uno está trabajando no funcionan, la mayoría funcionan, como les digo, entonces uno tiene que pensar en una histerectomía. La histerectomía para un código rojo con sangrado abundante es una histerectomía subtotal. Subtotal significa que uno va a dejar el cuello de la matriz. ¿Por qué? Porque uno tiene afán de controlarle la parte hemodinámica a la paciente. Sin embargo, si el útero está muy hipotónico, pero no está con sangrado exagerado, lo ideal sería una histerectomía total para que la paciente no tenga posibilidades de cáncer de cuello uterino más adelante. Muy pocas veces uno hace empaquetamiento en un momento de sangrado porque ustedes saben que las compresas hacen que cambie el fibrinógeno y pueda hacer tendencia a hacer una coagulopatía, a menos que uno tenga un sistema de BAC para poder controlar ese sangrado. Pero a este punto, pues ya es una paciente que requiere seguramente segunda y tercera intervención y un manejo de cuidados intensivos. Entonces, cuando uno pasa ese tiempo de una hora, que es la que les dije que es la hora de oro, es más probable que la paciente haga una CID, que tenga alteraciones de las plaquetas y de la coagulación, probablemente requerirá muchos más hemoderivados y necesitará gases arteriales y demás. O sea que todos tenemos esos primeros 20 minutos para hacer todo, masaje, la oxitocina, el control, el balón, todo lo que ustedes puedan hacer en esos primeros 20 minutos y les aseguro que después les queda tiempo. En los siguientes otros 20 seguramente vamos a hacer transfusiones y controles y decidir si hay que sacar la paciente de donde la tengamos, depende del nivel que tengamos. Y en el tercero ya estaríamos hablando de cirugías como las que le mencioné que requieren una UCI. Entonces, nuestros primeros 20 minutos, póngale toda la intención a esos primeros 20 minutos. ¿Sí? Entonces, los primeros 20 minutos serán el diagnóstico, serán el manejo y serán la prevención de que no avance a más. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El índice de choque ese se utiliza para realizar la transfusión o simplemente se cuantifica?
Tú cuantificas y según el estado de la paciente, si están entre moderado y severo, transfúndela. ¿Por qué? Porque la paciente, como ya te dije, la paciente materna es aguantadora, pero se descompensa muy rápidamente. Entonces, la única manera de reponer lo perdido es sangre por sangre. Entonces, importantísimo que el grado de choque es con el que iniciamos. Si con el que iniciamos dijimos que es un shock moderado severo, vayan pidiendo la sangre. Bueno, eso es muy, muy, muy importante. Hay una aclaración en el sentido de las personas que tienen unas, digamos, unas funciones para ese código rojo, ¿cierto? Entonces, porque eso no está aquí en la exposición. Pero sí es muy importante que ustedes no solamente hagan la activación del código rojo, evalúen el grado de shock, le pasen una sonda que no, en ninguna parte hemos hablado todavía, pero la sonda es súper importante, diciéndole a la paciente, usted está muy grave, vamos a manejarla de una manera diferente y le cuentan qué le van a hacer, porque a veces la paciente está supremamente aterrada de todo lo que ve, sangre, todo el mundo corre, le pasan sondas, la chuzan por otro lado. Importante que si la paciente tiene conciencia, le vayan explicando cada cosa. La otra es que es importantísimo ponerle un antibiótico que sea previo a la colocación de la sonda y a cualquier maniobra que le vayamos a hacer, porque es muy probable que se pueda luego producir una coriomionitis o alguna cosa más de infección. Y que cada quien tenga una función. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando ustedes estén organizando en sus sitios de rural o donde estén trabajando en su hospital, ustedes tengan un maletincito donde estén todas las cosas que requiere del código rojo. Y si ustedes no tienen tan buena memoria o las personas con las que ustedes trabajan tampoco, tengan como unas tarjeticas que les van diciendo exactamente qué deben hacer. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de este código rojo? El ginecólogo usualmente o el médico general que está atendiendo el parto es la primera persona. Esa persona va a dirigir el equipo porque es el que nos va a decir qué está haciendo, cuál será la causa y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esa persona clasifica el shock, identifica la etiología y empieza el manejo de la causa del sangrado. Entonces, digamos que esa es la parte más importante de esa persona líder. Nosotros podemos tener el segunda persona que puede ser otro médico, puede ser un anestesiólogo, puede ser un médico o puede ser una enfermera jefe, que es esa paciente, esa persona que nos va a monitorizar la paciente, nos va a hacer todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar y nos va a mantener a la paciente caliente, con los líquidos, evaluándonos a nosotros, porque a nosotros nos va a tener que decir esa persona va bien las temperaturas, está mejorando la tensión arterial o no, está desmejorando los signos vitales para uno poder saber qué sigue y qué tan rápido sigue actuando. La tercera persona puede ser, si ese era un anestesiólogo, el siguiente puede ser la enfermera jefe, pero si la enfermera jefe estaba de 2, pues de 3 va a estar una enfermera auxiliar. Y esa persona es la que tiene que coger la otra vena, tiene que supervisar que esté la vena monitorizada, tiene que buscar la sangre, tiene que tomar las muestras y tiene que dirigirse al personal de enfermería para decirle varias cosas. Una, la información a la familia. Entonces, yo les voy a dar digamos, ese consejo y es que siempre involucren a la familia en ese proceso grave y agudo porque primero son solidarios con ustedes cuando sacan adelante a la paciente o cuando no. Y además también pueden ayudar en esos trámites de remisión y demás. O sea que es importante que una paciente que entra sana a tener un hijo sepan todos los familiares qué es lo que está ocurriendo para que no se lleven sorpresas de repente. Entonces, digamos que la información es súper importante. Tienen que educar a una persona, que usualmente es una enfermera, para que sea la persona que les vaya diciendo. ¿Cómo hace uno eso y cómo hacemos nosotros en la clínica? Hacemos simulacros permanentemente, más o menos cada 3 meses, aun cuando es la misma gente la que está ahí en ese grupo, pues los internos o los estudiantes o los médicos de hospitalarios pueden ser otros. Entonces cambiamos cada 3 meses hacemos el protocolo, hacemos el simulacro para poder enfatizar en los protocolos. En salas de cirugía con frecuencia se cambia mucho personal, entonces en sala de cirugía hay que hacer protocolos más seguidos. Ustedes invéntense la manera de hacer esos simulacros
en el sitio cuando ya estén trabajando. No es solamente para el aprendizaje, es para reforzar cada cosa. El último miembro del grupo usualmente es el que está buscando, hablando con la familia, trayendo la sangre si hay que traerlos, llevando las muestras del laboratorio. O sea que es importante darle una función a cada persona. Si uno trabaja en equipo dándole el valor a cada persona, seguramente uno saca adelante la paciente. Entonces, importantísimo que ustedes determinen. Hora cero de empezar, que ustedes puedan escribir en la historia clínica. A las 9 empezamos a contar activación del código rojo y luego van anotando los signos de la persona, lo que hicieron y demás. Y cuando ya lo controlaron, porque espero que lo controlen, ustedes dicen, se cierra código rojo porque la paciente está estable, signos vitales tal, no sé qué tal. Entonces es importante que lo inicien y lo terminen. Una cosa adicional de medicina es que uno tiene que reportar esto como una morbimortalidad extrema, o sea, eventos adversos de un parto. Entonces hay un formato en el que después de esta angustia que hemos pasado, tenemos que reportarlo como un evento adverso pero solucionado. De esa manera uno está diciendo cuántas personas le está pasando, pero qué tan bueno estamos haciendo este control de sangrado postparto. ¿Preguntas ahí? Esto, doctora, ¿tú recomiendas el uso del ácido tranexámico, pues Sí, la adición de sí, Tergilia a los... gracias por decírmelo. Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije que había medicamentos que entraban y salían, entraban y salían? Entonces, el misoprostol es el que entra y sale, pero el que entró y ya no se va a ir es el ácido tranexámico. Obviamente que sabemos que el ácido tranexámico estaría más enfocado en pacientes que puedan tener la T de trombina. Sin embargo, como nosotros tenemos que buscar todas las vías por las cuales la paciente no sangre, entonces nosotros utilizamos el ácido tranexámico en los primeros del tiempo de 20 a 40. O sea, después de los 20 minutos que yo ya vi que todo lo he hecho y aún así está sangrando, en ese punto utilizo el ácido tranexámico, una ampolla nada más, porque seguramente si no se contrae es porque hay que hacer una situación adicional. Entonces, ahí no es tanto para la contracción, sino para el control de la hemorragia. Y usualmente esa hemorragia, usualmente, puede ser que tenga que ver con algo de trombina. Entonces, probablemente es una preeclámptica o una paciente con pequeño acretismo. Entonces, sí lo recomendamos. Gracias, doctora. Más aportes. Bueno, sobre el traje este que se coloca, pues, que lo Antichoque. nombra la literatura. Sí, el traje antichoque lo van a ver en el hospital, en todos los centros de salud van a encontrar traje bueno, no todos, pero en muchos, porque nosotros hicimos con el doctor Reyes unas caminatas para todo el meta para poder dejar esos equipos. Entonces, sirve para el transporte, pero antes de mandar yo un paciente a algún lado, yo tengo que reponer todo, líquidos, hacer masaje, no sé qué y tal. O sea que cuando ustedes vayan a remitir al paciente, si tienen el traje antichoque, sirve excelente para dejarla ya en la UCI, ya con el balón puesto, con la sangre casi, digamos, puesta. O sea que el traje ese sirve para que la paciente no se descompense, le ayuda a mantener la volemia que tiene, más lo que ya le estoy colocando, y usualmente la dejan en la UCI con ese traje un tiempo más para que mientras se reponen los líquidos o la sangre que se necesite. Entonces, nunca vayan a despreciar nada, todo lo que tengan, si tiene Bacrin, perfecto, si no lo tienen, utilicen, vean, por favor, eso sí les pido el favor, que revisen cómo es que se hace el Bacri hechizo, digamos, el artesanal, para que ustedes lo hagan porque es súper fácil. Lo que pasa es que si uno está estresado, cuando ya se tiene que acordar de eso, pues no se va a acordar, se le salen las ondas y el condón no lo encuentran. Entonces, en el carro de código rojo tengan todos los implementos. En los simulacros, pues obviamente hagan todo el simulacro de colocar el balón y utilicen todo. Si tienen el antichoque, utilícenlo. Si tienen el balón, lo que tengan, nunca nada hay que despreciarlo. Ni el misoprostol lo estoy desperdiciando, o sea, no es algo que me encante, pero pues si yo lo tengo no lo voy a sacar del carro de código rojo. Bueno,
O sea que en segunda línea siempre va a estar la metilergonovina y de tercera el misoprostol. Así De es. acuerdo a los factores de riesgo de que tenga la materna, claramente, que no tenga Y preeclampsia o migrañas severas. pues la migraña no me importa en ese momento, la verdad. Pero sí la hipertensión. La hipertensión sí, porque podemos complicar, si es una paciente que tenga un aneurisma, pues la vamos a romper. Así que, pues nada, con mucho cuidado. La paciente uno esperaría, como sabemos todo en los otros códigos, que un paciente sangra y debe tener hipovolemia y entonces hipotensión. Pero aquí, como la materna todo es distinto un poquito, entonces podría estar hipertensa y además choqueada. ¿Sí? Entonces, teniendo las precauciones, primero oxitocina, primero digamos, todas las maniobras de prevención del sangrado y después ahí van avanzando poco a poco con todos los medicamentos, porque recuerden, un auxiliar está poniendo los medicamentos y otro, el doctor está haciendo y trabajando y si está pasando la sutura o si está corrigiendo con el masaje uterino. O sea que casi que todo va sincrónico. Por eso acostúmbrense, no es tan fácil, pero acostúmbrense a tener equipo, trabajo en equipo es el que nos salva. Otra pregunta, doctora. ¿Será que nos puede explicar, por favor, de cómo se deja el goteo de la oxitocina? Ay, creo que al comiencitico se los pasé, pero espérate, otra vez vuelvo a pasarlo. A ver si se pueden devolver las diapositivas. Son de las primeritas. Tal vez es que no hice énfasis en eso. Pero entonces, la primerita que les dije es la que dijimos de las 10 unidades después de que sale el hombro anterior, ¿verdad? Ese les quedó claro, que se puede intramuscular o se puede de forma endovenosa, que yo prefiero la endovenosa, pues para que la señora no le duela más, un chuzo más, mejor se puede evitar. La otra es la infusión. Una vez yo activo el código rojo, yo tengo que ponerle una infusión de oxitocina. Espérate a ver si la tengo acá en este. No, creo que es antecitos. La infusión, ya hemos hablado de cristaloides, siempre son cristaloides, no vayamos a cambiar los medicamentos. Espérate a ver, es que no me acuerdo si está ahí, pero bueno, tal vez yo lo tengo que buscar en cositas. No sé si alguien lo tenga por ahí para mostrarlo o para decirlo, pero ya se los digo yo. Es que está entonces, 20 unidades de oxitocina en 500 mililitros de lactato o de solución salina normal. ¿Sí? Y pasamos 125 mililitros por hora. Espérate que está aquí. Por aquí está. Y pasan despacito esas diapositivas. Pero sí, ya te quedó contestada, ¿cierto? Mira, ahí está. 20 unidades Sí, señora, diluidas ya me en quedó más 500 claro. mililitros, solución salina. Usualmente uno utiliza lactato porque tiene todo, pero si tienen solución salina está bien también. Paciente que sea diabética y esa, pues obviamente le vamos a utilizar solución salina normal. Esa es la dosis. Gracias, doctora. Ok, bueno. Entonces, bueno, espero que les siga yendo bien. Y nos vemos, esperamos ya para el próximo semestre, ¿no? Para hacer nuestras prácticas. Vamos a ver cómo nos queda todo. Y yo me di cuenta que el lunes es festivo. ¿No tienen problema con hacer el examen el lunes festivo? ¿O lo adelantamos? No A sé ver, no qué opinan importa, mis el lunes. compañeros. ¿El lunes? Ok, bueno. Entonces, si no eso, Yo creo que no hay lío. O no sé qué opinan los demás compañeros. esa es la actitud, muchachos. Bueno, muy bien. Sí, el Entonces, lunes. el lunes, entonces,
El lunes. ¿Quedamos a la hora ya, Adrián? ¿Sí? No, doctora, ¿cuál era la hora que habíamos programado? No, no la hemos No programado, la hemos creo. programado, ¿cierto? Preferible en la No, mañana. Yo en la prefiero en la mañana me mañana habías dicho, o sí, bien sí me temprano en la comentaste. tarde para poderles dar las notas enseguida para poderlas pasar para el martes, porque yo tengo máximo plazo para el martes, sí o sí. Entonces, si las hacemos por ahí 10 de la mañana, en la tarde ya tenemos notas y cualquier cosa pues revisamos y el martes las podemos pasar. ¿Les parece si están de acuerdo? Sí, señora. ¿Y mi Vale. trabajo? ¿Para cuándo? Doctora, nos encontramos en el proceso. Nos estamos tabulando algunos Bueno, datos bueno, no me la pongan y tan ya, dura que este fin pero, de semana la pueda corregir. Sería perfecto. listo, vale, doctor. Vale, Bueno, perfecto. bien. Entonces que descansen. Bueno, doctora, igualmente. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.